¿sí? Es el resultado del sacrificio del Señor Jesús. Y esa es su resurrección. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado del sacrificio de Dios? La resurrección. Y quiero decirte qué es la resurrección. ¿Sí? Es volver de la muerte a la vida. Es pasar de muerte a vida. Ya tienes Juan capítulo 11, verso 25 y 26. Dice la escritura: le dijo el Señor Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego pregunta el Señor Jesús: ¿lo crees? Ahora te pregunta el Señor: ¿sí? ¿Crees tú que yo soy la resurrección y la vida? ¿Crees tú que el que esté muerto vivirá? ¿Sí? ¿Tú lo crees? Dios te está preguntando ahí, y este es un reto porque eso es fe. Fe es creer, ¿verdad? En lo que aún no has visto. Fe es creer, ¿sí? Que lo has de recibir aunque aún no lo tienes por el momento. La Biblia nos dice en Eclesiastés capítulo 8, verso 8, dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. No hay ser humano en la tierra así que pueda retener el espíritu aun cuando sea el día de su muerte. ¿Crees que lo haya? ¿Crees que haya quien decida, ¿sí?, vivir 100 años o más? ¿O quien le ponga fecha el día de su funeral? ¿Tú le podrías poner fecha al día de tu funeral? Dice la Biblia en Eclesiastés: no hay hombre, ¿sí?, que tenga potestad sobre el espíritu más que Dios. ¿Sí? No hay hombre que pueda retener su espíritu dentro de él. Dice la escritura también en 2 Corintios capítulo 4, verso 11. ¿Sí? Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por la causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Quiero hablarte de la resurrección, ¿sí?, espiritual, y la resurrección literal. En la resurrección literal, el Señor Jesús prometió, ¿sí?, que a donde Él estaría, nosotros un día iremos con Él. El Señor Jesús dice en Juan capítulo 14, verso 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay para vosotros. ¿Sí? Juan 13, 36 nos dice: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. El Señor Jesús está diciendo, ¿sí?, que le has de seguir después de Él, ¿sí o no? En otro pasaje de la escritura nos dice que Él es la primicia de los resucitados. Él es la primicia, ¿sí?, de los que han vuelto a vivir. Y dice la escritura, ¿sí?, hablar de la resurrección literal, ¿sí?, eso nos habla acerca de qué pasa después de que tú mueras. Que en la Biblia, ¿sí?, los cristianos, para los que creen en Cristo, murieron en Cristo o tienen la vida de Cristo, dice la escritura, les llama que solamente duermen. ¿Sí? Primero a los Tesalonicenses nos dice que no ignoremos acerca de los que duermen. Y se refiere a aquel ser humano que decidió tener a Jesucristo en su vida, que le decidió aceptar un día, así como tú y yo un día lo recibimos en nuestro corazón, ¿verdad? Y no debes de olvidar esa fecha. ¿Alguien recuerda la fecha en la que recibió al Señor Jesús en su corazón? El cristiano tiene que tener presente siempre esa fecha. Hace un momento participábamos de la cena del Señor y dijo el Señor Jesús: haced esto en memoria de mí. ¿Sí? Así como los que se van a bautizar también, ¿sí?, tienen que tener la fecha de su bautizo. Esas fechas son tan importantes como el día que tú naciste o como el día de tu boda. ¿Sí? Así que así son tan importantes esas fechas, ¿sí? Y tú las debes tener presentes siempre. Continuando, dice la escritura,
te decía hace un instante, ¿sí? Eclesiastés nos dice, no hay ser humano en la tierra que pueda resistir, pueda contener el espíritu dentro de él. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesús habla acerca de alguien que amontonó riquezas, ¿sí? Vivió su vida para trabajar. No trabajó para vivir, sino que vivió su vida para trabajar. Y dice la Escritura que el día que dijo, ahora sí voy a disfrutar, me voy a sentar y voy a disfrutar de todas las riquezas. Y el Señor le dice, necio, sí, hoy vinieron a pedir tu alma. Así que de nada sirvió amontonar riquezas, sí, porque no pudo contener el espíritu dentro de él. No pudo decir, ahora sí voy a disfrutar de todo lo que trabajé. Dice la Escritura, ¿sí? El hablar de la resurrección nos hace hablar también, ¿sí? Que toma parte, una de las resurrecciones toma parte en la venida del Señor Jesús, porque dice la Escritura, ¿sí? Que acerca de los que duermen serán resucitados. Y quiero leerte lo que la palabra de Dios dice. Y de hecho el Señor Jesús habla acerca de sí, diciendo en Hechos capítulo 1, verso 8 y 9, cuando habla acerca de la ascensión de Jesucristo, en la que el Señor está diciendo, ¿sí? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, entonces fue llevado al cielo, fue levantado, dice, y recibido en una nube. Pero de entre los que estaban observando yo creo que se quedaron impactados de ver al Señor Jesús ascender al cielo, ¿verdad? Y dice la Escritura que 2 varones con vestiduras blancas se acercaron a ellos y les dijeron, ¿sí? Dice, a ese mismo Jesús que están viendo que se va al cielo, dice, así vendrá también nuevamente y lo veremos que viene en el cielo. Y te decía, las 2 resurrecciones de las que se habla, una es en su forma literal y es de la que te estoy hablando ahorita, es de que en su segunda venida, ¿sí? Cuando Él venga, dice la Escritura que oiremos su voz. Dile que está a tu lado, tienes que oír la voz de Dios. ¿Sí? Tienes que oír la voz de Dios. ¿Y a qué veniste el día de hoy? A escuchar la palabra de Dios, ¿sí o no? A eso veniste hoy. Y fíjate, en Juan 5:25 nos dice la Escritura que el Señor Jesús dice, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyen vivirán. ¿Qué viniste a hacer el día de hoy? A oír palabra de Dios, así que no te me duermas, ¿sí? ¿Qué viniste a hacer el día de hoy? A oír palabra de Dios. Así que si ves a alguien que se le está ganando sueño, despiértalo, ¿sí? Porque vino a escuchar la palabra de Dios. El Señor Jesús está diciendo, ¿sí? Oirán la voz del Hijo de Dios y las que la oyen vivirán. Te decía, hay dos tipos de resurrección y esta es la que vivimos todos ser cristiano. Dice Efesios capítulo 2, ¿verdad? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? ¿En qué? En los delitos y pecados. Estabas bien muerto, tenías que ser resucitado por el Señor. Cuando el Señor Jesús viene y te dio una nueva vida y fuiste hecho una nueva criatura, es cuando fuiste resucitado, ¿sí? El hablar acerca del bautizo, esa es la representación también de que con Cristo estamos juntamente crucificados y con Cristo fuimos también juntamente resucitados, ¿sí? Eso es lo que simboliza y representa el bautizo. Así que más que tenerle miedo al bautizo, les decía yo a los que se van a bautizar en el curso, ¿sí? Yo le tendría más miedo a no estar bautizado. Porque la Escritura dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere, así que si no te has bautizado, es el tiempo de que decidas, ¿sí? Bautizarte para que estés en obediencia al Señor. Bueno, quiero seguir hablándote acerca de la resurrección literal. Dice la Escritura, el Señor Jesús habló y dijo, ¿verdad?
los que oyen mi palabra vivirán. ¿Quiénes? Los que oyen la palabra. Primero a los Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, ¿sí? Y con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Dónde están los shofaristas? Cuando tú escuchas a muchos, no sé si alguna vez te has preguntado qué es lo que toca el profeta y el pastor Telles, ¿sí? Pero toque, pastor Telles. Dice la escritura, ¿sí? En 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Toque, paz. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, con voz de Dios, con voz de mando, ¿sí? Y con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Dice, descenderá Dios mismo del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que ya te estás entrenando, ¿verdad? En esta casa se te está enseñando que el shofar es la trompeta de Dios, ¿sí? La Biblia nos dice desde cuando el pueblo de Israel rodeó Jericó y tomaron Jericó, lo que tocaron fueron los shofares. Dice la escritura que literalmente eran trompetas, ¿sí? De cuernos. Entonces, dice, cuando habían tocado el cuerno, dice, los muros cayeron. Así será también el sonido de la venida de Dios, que cuando aquel que escuche la trompeta de Dios, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la resurrección literal, esa es la garantía. El Señor Jesús tenía que ir a la cruz y ser sepultado. El Señor Jesús lo profetizó tiempo antes. Él dijo, ¿verdad? Así como estuvo Jonás dentro del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches, ¿verdad? Y será resucitado, al tercer día resucitará, lo anunció, lo dijo. Es más, los mismos soldados estaban enterados de ello, los fariseos estaban enterados. Es más, al grado de que le dijeron al gobernador, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pon custodias que estén ahí mínimo una semanita, ¿verdad? Para que no sea que vayan y hurten el cuerpo del Señor Jesús, dice, y luego digan que resucitó. ¿Te acuerdas? Así que la profecía había sido pública, ¿sí? De que había de resucitar para que tú y yo pudiésemos resucitar en el día postrero. Es más, cuando el Señor Jesús va a la tumba de Lázaro, dice la escritura que Marta le dice, sí, Señor Jesús, yo sé que Lázaro, mi hermano, ha de resucitar en el día postrero. Y no sabía que el que estaba ahí, él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Así que estaba parado ahí el que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Si tú supieras, Marta, que yo soy la resurrección y la vida, él puede salir de entre los muertos. Y lo hizo. Él solo mandó, Lázaro, sal fuera. ¿Y qué hizo Lázaro? Salió fuera, ¿sí? Esa es la resurrección literal. El Señor Jesús tenía que resucitar de los muertos para que tú y yo, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, también pudiésemos resucitar y aún para una eternidad con Él. Yo creo que si estás aquí es porque hay esperanza en Él. ¿Quién está aquí y tiene esperanza en Dios? Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos la esperanza de que hemos de resucitar en el día postrero. Amén. Dice la escritura, apláudele al Señor Jesús, ¿sí? Porque tenemos la esperanza que nadie más nos puede dar. Dile, tienes que sentirte esperanzado dentro de ti de que un día será resucitado. ¿Sí? Te estoy hablando de la resurrección literal, pero ahorita te voy a hablar de la resurrección espiritual. Dice la escritura también, Apocalipsis 11:12, dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Quiero que tú pongas atención en esto.
En películas que han querido representar el arrebatamiento o la resurrección de los muertos o de los que aún estamos, dice la Escritura, sí, seremos levantados juntamente con Él en las nubes. Pero en esta resurrección, Apocalipsis nos da este detalle tan impresionante. Si tienes Apocalipsis 11:12, nos dice: y oyeron una gran voz del cielo, ¿sí? Al apóstol Pablo le fue revelado, ¿sí? Lo que de que Dios vendría, dice, en las nubes, así como fue llevado el Señor Jesús en las nubes, y dice, y con voz de mando y con trompeta del Dios, ¿sí? Y con voz de arcángel descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero al apóstol Juan, ¿sí? En su ministerio profético, tienes que saber que la profecía se mueve en tres áreas. En el Padre es de manera personal a cada uno de nosotros. En el Espíritu Santo es a nivel iglesia. Pero en la profecía del Hijo es a nivel mundial. Y esta profecía es a un nivel mundial, de que no solamente es para el pueblo de Israel, no solamente es para la iglesia, no solo es para ti, sino que esto es un evento mundial, una profecía mundial, al lado de que el apóstol el apóstol Juan se mueve en este ministerio profético y dice, y los que oyeron la voz del cielo oirán lo que se dice. ¿Y qué es lo que dice? Subid acá, y subieron en una nube, y los enemigos le vieron. Observa esto. No te quiero asustar ni hacer pensar cosas de más, pero algunos creerán que son los ovnis y te vinieron a llevar. Así que nada de que ovnis. Tú sabes que el día que seas arrebatado de esta tierra es porque serás Dios mismo el que te dirá: sube conmigo. ¿Oíste qué voces? Al apóstol Pablo solo le fue dicho: se oirá la voz de mando, no una voz de trompeta de Dios. Pero al apóstol Juan le está diciendo qué voz, y es la orden: sube conmigo. Dile al que está a tu lado: no todos podrán oír esa voz. No te me asustes, te dije. Porque tú podrás oír la voz de Dios, ¿sí? La Biblia nos dice también, el Señor Jesús habla acerca de que de cuando tú y yo hemos sido siervos buenos y fieles, ¿verdad? Cuando estemos con Él, cuando tú escuches la voz de Dios que te dice: sube conmigo. Wow, eso será tan tremendo, ¿no? Yo creo ni una película puede plasmar esas imágenes que se verán. Y dice la Escritura: y los enemigos lo verán, los enemigos de Dios. Así que tú sabes que en otra predicación te lo compartí, no todos son hijos de Dios, aunque todos somos creación de Dios. Así también, sí, ¿verdad? Hay unos que son amigos de Dios y hay quienes son enemigos de Dios. Dice la Escritura que gana el mundo, ese se constituye enemigo de Dios, ¿sí o no? El que satisface las obras de la carne también se constituye enemigo de Dios, ¿sí o no? Entonces, Señor Jesús dice que en aquel tiempo, sí, cuando tú oigas la voz de que te diga: sube conmigo, entonces te dirá: ¿verdad? Entra al gozo de tu Señor. ¿No son hermosas palabras? Ok, quiero tocar un punto más acerca de la resurrección. En el cielo, ¿sabías que nos vamos a conocer? La Biblia nos dice también, Mateo capítulo 17, versos 2 al 4, que estando el Señor Jesús en el monte de la transfiguración, y dice la Escritura que se resplandeció como el sol su rostro. Y dice la Escritura que también se aparecieron ahí Moisés y Elías. Entonces Pedro reconoció a Moisés y Elías. Bueno, te digo que ni Elías había conocido a Moisés, pero ahí estaba Moisés y Elías. Y Pedro los reconoce y le dice: este es Moisés y este es Elías. Y te decía, ¿cómo le hizo Pedro para reconocerlos si no tenían su foto de perfil en el Face?
¿Ah? Pero esa es la respuesta, la más precisa acerca de que nos conoceremos en el cielo. Y otro pasaje de la Escritura que da fundamento a lo que te estoy diciendo es en Lucas 13:28. Dice la Escritura, Lucas 13:28, y el mismo Señor Jesús lo dice. ¿Quién lo dice? El mismo Señor Jesús. Dice Lucas 13:28, y cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. ¿A quiénes menciona? A los patriarcas. Empieza por los patriarcas. ¿A quiénes? A Abraham, a Isaac y a Jacob. Y luego también menciona a los profetas. Así que a partir de Moisés es considerado también de entre los profetas más grandes. ¿Sí? Y cuando veas al profeta Isaías, al profeta Jeremías, al profeta Ezequiel, a Daniel, ¿verdad? A Habacuc, a Jonás, a Nahum, a Miqueas, ¿verdad? A Zacarías, y los ve hasta todos ellos, dice, en el reino de Dios. Wow, ¿no será una cosa tremenda? Una de mis peticiones le voy a decir al Señor, preséntame a Job. ¿Sí? Y también la Escritura nos habla acerca de Job, de Noé, ¿verdad? Y de Daniel, que ellos mismos se podrían salvar por su justicia, pero no podrían salvar a ninguno más. ¿Estás aquí? Ok, bueno, esa es la resurrección literal. En la resurrección en la que un día nos veremos otra vez con Dios, era necesario que el Señor resucitase al tercer día, para que tú y yo, el día que partamos de esta tierra, ¿verdad?, podamos resucitar. Y luego el Señor hizo una pregunta. ¿Te acuerdas el primer versículo que leímos? ¿Qué dice? ¿Alguien me lo puede recordar? Juan 11, 25 al 26. El verso 26 termina diciendo, ¿tú lo crees? Hoy Dios te está preguntando si tú lo crees. Dile al que está a tu lado, ¿crees lo que estás escuchando el día de hoy? Vamos, pregúntaselo. Pregúntale al que está a tu lado, ¿crees lo que estás escuchando el día de hoy? Esto es necesario que tú sepas en la esperanza que Dios te da. Allá afuera hay otros que hablan acerca de que después de esta vida ya no hay más. Pero déjame decirte, sí, que si no hubiera vida después de esta, entonces, ¿qué esperanza hay en creer en eso, no? Pero hoy el Señor Jesús está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Tú lo crees? Pregunta el Señor Jesús. El Señor Jesús está diciendo, en otras palabras, yo soy el que puede resucitar a los muertos. ¿Tú lo crees? En otras palabras, el Señor Jesús está diciendo, yo le doy la vida a los muertos. ¿Tú lo puedes creer? Amén. Entonces dice la Escritura, solamente no quiero adentrarme tanto, hay tanto de qué hablar acerca de la resurrección literal, ¿sí? Pero quiero llevarte a la resurrección espiritual. Volviendo a Efesios capítulo 2. Y cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. ¿Sí? Él nos dio vida. Él nos dio vida. Él te dio vida a ti. Él me dio vida a mí. Es por eso que hoy podemos venir a este lugar y agradecer, ¿sí?, que lo que Él ha hecho por nosotros, ¿sí? Dice la Escritura también, con Cristo estoy juntamente crucificado y con Cristo estoy juntamente resucitado. La resurrección empieza desde este momento. Tu resurrección empieza desde este momento que Dios te ha dado, ¿sí? Y esa resurrección habla en Juan capítulo 5, verso 24. Dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dile que está a tu lado, has pasado de muerte a vida. Has pasado de muerte a vida. De acuerdo a Efesios capítulo 2, dice, estuviste muerto en tus delitos y pecados, ¿sí o no? Pero ahora has pasado de muerte a vida. Así que la resurrección de Jesucristo es a partir de hoy.
Hace un momento te pedí, haz una oración y dile al Señor, Señor, perdóname, y te dije, ponte a cuentas con Él. Desde ese momento te sigue dando vida. ¿Desde qué momento te perdona el Señor? ¿Después de un mes? ¿Desde qué momento te da perdón el Señor? Desde el momento que se lo pides de todo corazón, ¿sí o no? Pero el Señor Jesús te aclara y te dice, ¿sí? Así como se lo dijo a aquella mujer y así como se lo dijo al paralítico, ve y no peques más. ¿Sí? No vuelvas a morirte, en otras palabras. ¿Qué le pasó a Adán y Eva cuando ellos desobedecieron? ¿Qué les pasó? Murieron. Y no había quien los resucitase de ese estado pecaminoso en el que Adán y Eva murieron. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo hoy? La resurrección empieza desde que tú le pediste perdón a Dios. Desde que tú le dijiste, ven a morar y ven y has morado en mi vida al Señor Jesús. La Biblia nos dice, ¿sí? Claramente que el Señor Jesús ha venido a morar en ti, a vivir en ti. Y si el Señor Jesús vive en ti, ¿cómo tienes que vivir tú? ¿Hola? Juan capítulo 8, verso 51, el Señor Jesús lo reitera una vez más. ¿Sí? En Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que, ¿qué? ¿Ves la conexión tan relacionada que está con la resurrección literal? Yo sé que un día he de ver a mis abuelos, a mis bisabuelos otra vez y que los he de conocer, ¿sí? Y que les veremos nuevamente. La Biblia lo dice, veremos a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas, toda la lista de profetas mencionada en la Biblia. ¿Crees a eso? ¿Crees a eso? La Biblia lo dice, si no, no estuvieras aquí, ¿verdad? Creo yo que si no creyeras en la palabra de Dios no estarías aquí, pero la Biblia lo dice, eso es lo más sorprendente y la esperanza que Dios me da y la alegría de que un día podré ver otra vez a mis ancestros. Si veremos a Abraham, a Isaac y a los profetas, podrás reconocer a Moisés y a Elías como Pedro lo pudo hacer, ¿sí o no? Y no necesitas tenerlos de amigos en el Face, ¿sí? Necesitas escuchar la palabra de Dios. Dice la Escritura, ¿sí? Juan 8:51 nos dice, de cierto os digo, el Señor Jesús está diciendo, de cierto te digo, es decir, ¿sí? Yo no soy hombre para que mienta. Yo no soy mentiroso, dice, sino que yo soy la verdad, dijo el Señor Jesús, ¿sí o no? Entonces está diciendo, lo reitera, de cierto te digo, que el que guarda mi palabra nunca, ¿qué? Verá la muerte. Pues usted decía que la resurrección espiritual empieza desde hoy. Tu resurrección empieza a partir de hoy, que tú tienes vida, ¿sí? Y bueno, Dios te ha dado la vida porque estabas muerto en tus delitos y pecados. Ahora has sido resucitado. Y nuevamente quiero volver a tomar el tema del bautizo, ¿sí? La Escritura nos dice que así como con Cristo estamos juntamente crucificados, hemos de estar también sepultados al bajar a las aguas. Pero hemos de salir resucitados en una nueva vida en Dios, en una nueva vida en Cristo, en una nueva vida para Él, dedicada para Él, porque ahora Él nos ha hecho una nueva criatura. Así que las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Y he aquí, todas son hechas nuevas, dice el Señor. Así que si tú crees a la palabra de Dios, guarda su palabra y no verás la muerte. Ven a este lugar, escucha su palabra y tendrás vida. El que guarde mi palabra, dice el Señor, no verá la muerte. Qué hermosas palabras. ¿Dónde están los que guardan la palabra de Dios?
¿Dónde están los que obedecen la palabra de Dios? ¿Sí? Así que si tú eres de aquellos que obedecen la palabra de Dios, que en realidad eso es lo que significa, los que guardan su palabra, nada de que la cierres y no la vuelvas a abrir. No se refiere a que la guardes y luego ya no sepas ni dónde quedó la palabra. Ya luego en la semana ya llegó el domingo y no sabes dónde quedó la Biblia y no puedes llegar a la iglesia sin la Biblia. Luego algunos llegan tarde por eso. ¿Dónde dejé la Biblia? Como no la abrieron toda la semana, la guardaron bien, ya ni se acuerdan dónde la guardaron. Pero no se refiere a que guardes la palabra en tu casa, sino la guardes en tu corazón, las escribas en la tabla de tu corazón, dice la palabra de Dios, y la vivas. En esto consiste la resurrección espiritual. Quiero comentarte otros versículos que dice la Escritura, sí, Efesios 3:17. Efesios 3:17 es muy vital. Ve y búscalo. Efesios 3:17. Efesios 3:17 te dice por qué ahora tú tienes vida. ¿Y por qué crees que tienes vida? ¿Sí? Efesios 3:17 nos dice para que habite Cristo por la fe, ¿en dónde? Por eso te decía, ¿te acuerdas aquella fecha de cuando Jesús vino a tu vida? ¿Te acuerdas? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien puede decir, yo conocí a Jesús esta fecha? ¿Alguien puede decir esta fecha yo le pedí que entre en mi corazón? Bueno, los que no lo han hecho, puede ser el día de hoy. Así que anota esta fecha ahí para que no se te olvide. Envíasela por mensaje a alguien y de esta fecha acepté al Señor Jesús en mi vida. En esta fecha, si yo conocí al Señor Jesús, en esta fecha resucité para Él. ¿Estás aquí? Hablando acerca, dice Efesios 3:17, ¿verdad? Para que habite Cristo Jesús por la fe en vuestros corazones. Si has invitado al Señor Jesús a tu vida, es porque habita en tu corazón. Segundo a los Corintios capítulo 4, verso 10, nos dice cómo tienes que vivir ahora que has resucitado de entre los muertos. ¿Dónde están los que ya resucitaron de entre los muertos? Como que los veo medio muertos todavía. ¿Sí? ¿Dónde están los que han resucitado de entre los muertos? Porque nos resucitó si no estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, Él nos vino a dar vida. Y dice la Escritura en 2 Corintios 4:10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Que la vida de quién? De Jesús se manifieste ¿en dónde? En nuestros cuerpos. Dile al que está a tu lado, tengo que ver a Jesús en ti. Voltea a ver al que está a tu lado, más si es un joven, si es de esos adolescentes que luego se quieren destrampar, ¿verdad? Dile, quiero ver a Jesús en tu vida. Dile, quiero ver manifestado al Señor Jesús en tu cuerpo. ¿Sí? ¿En dónde tiene que ser manifestada la vida de Jesús? En cada uno de nosotros. Romanos capítulo 6, versos 12 y 13. Si quieres acompañarme con la lectura. Romanos 6, del 12 al 13. ¿De qué estamos hablando? De la resurrección. ¿Quién es la resurrección? El Señor Jesús. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que guarde mi palabra, no verá la muerte. ¿Sí? El que obedece mi palabra, no verá la muerte. Ya tienes Romanos 2, 6, 12 del 13. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus
concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así que no sé si alguna vez lo escuchaste por ahí, pero un soldado que ha sido entrenado en el ejército, el mismo soldado, ¿sabías que es un arma sin tener armas? Porque el soldado ha sido capacitado, ¿sí? Ha sido sometido a diferentes climas, ha sido expuesto, él está entrenado para sobrevivir, aun cuando no haya que comer. El soldado mismo ha sido entrenado, ¿sí? Para saber cómo defenderse. Así que el mismo soldado, aún desarmado, es un arma. Ahora, dice la escritura aquí, ¿sí? No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, porque eso te da muerte. Así que hácelo saber al que está cerca de ti. No presentes tus miembros, ¿sí?, a la iniquidad. No prestes tus miembros al pecado, no sean instrumentos de pecado. Te decía, un mismo soldado es un mismo instrumento, es un arma. Así que tú mismo también eres un instrumento, aunque no toques un instrumento. Pero déjame decirte que Dios te dio cuerdas vocales, así que tú tienes cuerdas, como en la guitarra, ¿sí? Y dice la escritura, no presentes tus cuerpos a la iniquidad, dice, sino preséntate a ti mismo, sí, dice, delante de Dios, como vivo entre los muertos. Vivimos en un mundo de muerte, ¿sí? Feminicidios, homicidas, asesinatos, abortos, provocados lógicamente, ¿sí? Todo eso es un mundo de muerte. Vivimos en un mundo de muerte donde las palabras matan también. La Biblia nos dice que el poder dar la vida o dar la muerte está en nuestra boca, en nuestra lengua. De lo que sale de tu boca puede dar vida o dar muerte. Puedes matar personas también con la boca, con el odio, odiando. El que aborrece a su hermano, dice la escritura, es homicida. La Biblia nos los dice en Juan, en las cartas de Juan, ¿sí? Que aquel que aborrece a su hermano es homicida. Entonces vivimos en un mundo de muerte, ¿sí o no? Pero Él vino a dar vida y vida en abundancia. Dijo el Señor Jesús, yo soy la verdad y la vida, ¿verdad? Y el que cree en mí no morirá, el que guarda mi palabra no verá la muerte, el que cree en mí, si aunque esté muerto, vivirá eternamente, vivirá. Amén. De eso es lo que te estoy hablando, acerca de la resurrección. ¿Qué es lo que sucede cuando tú vienes a los pies de Cristo? Y di conmigo, sucedió el más grande milagro, porque me dio vida. ¿Sí? El más grande milagro que Dios ha hecho en tu vida es darte vida. Y el hecho de que tú puedas estar el día de hoy en este lugar. Y dice la escritura, ¿sí? Si ya has sido resucitado de entre los muertos, pues ahora no prestes tu cuerpo, ¿sí?, como instrumento al pecado, porque tendrás muerte otra vez. ¿Sí? Dice la escritura, ¿sí? Ahora presenta tus miembros. ¿Qué puedes hacer con una mano? Puedes extenderle la mano a alguien y ayudarlo, ¿sí o no? Los mexicanos tendemos a decir esta frase, échame la mano. ¿Ah? Ayúdame, en otras palabras. ¿Puedes ayudar a alguien con una mano, sí o no? Y con esa misma mano, ¿verdad que también le puedes dar duro y macizo? Con esa misma mano con la que puedes ayudar, puedes golpear, puedes ofender, puedes lastimar, ¿sí?
Y dice la Escritura, presenta tus cuerpos ahora delante de Dios para santidad como vivo entre los muertos. ¿Sí? Eso es porque ya ha sido resucitado. Así que las características de aquel que tiene la resurrección espiritual son el ser como niño. Las palabras del Señor, que el Señor Jesús dice en Mateo, fueron dadas a Moisés desde Deuteronomio capítulo 1, versos 38 y 39. Las palabras del Señor Jesús está diciendo, el que no fuere como niño, y te está recordando, ¿sí? Las palabras que Dios le dijo a Moisés en Deuteronomio 1, 38 y 39, diciendo, vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán a la tierra prometida y a ellos se la daré y ellos la heredarán. ¿A quiénes? A los que no conocen lo malo, dice la Escritura. Por eso cuando el Señor Jesús está diciendo, ¿sí? El que no fuere como niño, es decir, desconoce lo malo. ¿Sí? Y cuando tú desconoces algo, ¿verdad? Que no tiene parte en ti. ¿Alguien te ha acusado de algo que no hiciste? Y cuando te preguntan, ¿tú hiciste eso? Y si tú lo desconoces, no te afecta. No, yo no lo hice. No te afecta ni en lo más mínimo, no importa que te hayan acusado. Si tú no lo hiciste, estás libre de eso, ¿sí o no? Así que cuando está diciendo, sí, que no conocen lo malo, sino se refiere también a que es tan desconocido que ya no saben ni cómo practicar eso. Cuando tú desconoces algo, ¿verdad que no sabes cómo hacerlo? Cuando tú no sabes, ¿recuerdas no sé si cuando intentaste hacer de comer o cuando intentaste calentar las tortillas la primera vez y se te quemaron y después ya no te sucedió, ¿no? Pero cuando tú sabes hacer algo, sabes cómo practicarlo una y otra vez. Pero cuando lo desconoces significa, sí, que ya hasta ni te acuerdas ni cómo se hace eso. Y cuando Dios le dice a Moisés, ¿sí, verdad? A quienes habrían de heredar la tierra prometida. Y le dice a los que no conocen lo malo. A los que no saben hacer lo malo, en otras palabras. A los que no practican el pecado, en otras palabras. Y el Señor Jesús reitera esas palabras diciendo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esa es la característica principal de todo aquel que ha tenido la resurrección espiritual. En la resurrección espiritual has resucitado para una nueva vida. En la resurrección espiritual que Dios te ha dado es porque eres una nueva criatura y como nueva criatura debes de vivir. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Quiero que vayas a otra cita más. Te dije acerca de la resurrección literal, ¿sí? Y en la resurrección literal es cuando estaremos otra vez con Él. Y dice la Escritura, ¿sí? Y dice la Escritura, y conoceremos a los patriarcas y conoceremos a los profetas. En la resurrección espiritual, ¿sí? Que es aquí en tu vida, aquí en la tierra, a partir de hoy, ahora lo sabes, ¿sí? Que eres una nueva criatura y vives para Dios. Y que lo haces cuando tienes testigos de que has sido bautizado. ¿Sí? La Biblia nos dice que si no hay dos testigos, cualquier evento que se haga no vale. Nadie lo vio, nadie puede testificar ni amparar que hicieron un acto de presencia. En una boda, ¿a quiénes llaman a firmar el acta? Cuando alguien nace,
¿Quiénes firman el acta? En un bautizo, ¿quiénes tienen que presenciar tu bautizo? Los testigos, la iglesia, ¿sí? Tiene que haber testigos. Y quiero terminar con esto, ponte de pie. Romanos capítulo 8, verso 4. Esta es la resurrección. Si Dios te resucitó de los muertos, de tus delitos y pecados, si Dios te ha dado una nueva vida, ¿sí? Sabemos que viene una vida eterna con Dios. Pero en Romanos capítulo 8, verso 4, encierra estas dos resurrecciones. Tanto la resurrección que Dios te ha dado de la muerte del pecado, así como la resurrección que hemos de tener aun cuando partamos de esta tierra. Amén. Nuevamente, ¿quiénes son los que no verán la muerte? Los que guardan su palabra. ¿A qué viniste hoy? A oír su palabra, así que guarda su palabra, amén. En otras palabras, ya te dije que guardar su palabra no que se refiere a que la guardes toda la semana y no la abras, sino que la vivas, la obedezcas, la practiques, ¿sí? Ya tienes Romanos 14, 8. Dice la escritura: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Oh, qué palabras tan hermosas. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Levanta tu mano ahí que estás en tu lugar. Levanta tu mano.